Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 28 de abril, el último lunes del mes de este año 2025. Se nos va y pronto llegará mayo. Y así van pasando los días, meses. Y aquí estamos, tal como somos, tal como estamos. A Dios nada le podemos esconder. Y en este día lunes, el primer día laboral para muchos, para nosotros, una gran responsabilidad y una gran bendición que el Señor nos da para poder llevar su palabra y compartir con cada uno de aquellos que tienen oído para oír palabra de Dios. No importa el lugar donde te encuentres a esta hora, cual sea el lugar, puedes escucharla, puedes meditar y el Señor trabajará en ti, ya que su palabra nunca retorna vacía. Siempre llega a un corazón necesitado. Vamos a ir en esta oportunidad al Evangelio de Marcos. Hemos enviado ya 2 programas con este mismo evangelio y vamos a la tercera parte para poder concluir el estudio, para poder concluir el sermón, ya que no fue interrumpido, sino que justo nos pilló en la semana, en la Pascua, en la crucificación de Cristo. Así que tuvimos que darle un poquito más, más preferencia para que nuestros auditores tuvieran el contacto a través de la palabra con lo que fue la crucificación de Cristo y su resurrección. Hoy nos corresponde la tercera parte de este evangelio y vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer en esta oportunidad. Vamos a leer la poderosa, eterna y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual presentará tu camino delante de ti. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna y bendita palabra que Él pone en el corazón de cada uno de nuestros oyentes de este día. Padre, en tus manos, como siempre, ponemos el programa. Nada podemos hacer por nuestro propio talento,
si no estás tú, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones que hoy más lo necesitan. Ayúdanos, Señor, en este sermón, en su tercera parte del Evangelio de Marcos, de nuestra Sagrada Escritura. Hoy, como siempre, te damos toda la honra, gloria a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hoy le hemos puesto como título y pregunta: ¿qué tipo de Mesías es Jesús? En el punto anterior nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Entre los judíos había un acuerdo general en el sentido de que el Mesías sería una especie de Moisés que libertaría a la nación de Israel, establecería su trono en Jerusalén, como David, aplastaría a quienes hacían sufrir al pueblo, gobernaría con justicias y restauraría la riqueza a la nación judía de una manera nunca antes conocida. El Mesías sojuzgaría a las naciones gentiles. Sus reyes le servirían e Israel ya no volvería a ser esclavo de nadie, sino que ocuparía un lugar de supremacía en el mundo. Amigos, hermanos, no cabe duda de que muchas profecías del Antiguo Testamento confirmaban esta esperanza judía. Y los mismos discípulos de Jesús esperaban que Él fuera un Mesías de ese tipo. Por esa razón, no es extraño encontrar en las páginas del Evangelio de Marcos a los discípulos ambicionando, mejor dicho, el poder y los puestos de mayor dignidad dentro del reino de Jesús. Podemos ir y vamos a ir a la Sagrada Escritura, quien nos revela y nos abre los ojos en todo acontecimiento. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, ¿sí? Y vamos a ir primeramente al capítulo 9, versículo 33 y 34. Amén. Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Amén. En la próxima cita, que es Marcos capítulo 10, vamos a Marcos 10, vamos a ver, Marcos capítulo 10, versículo 35 y 36. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria. Nos sentamos el uno y a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese es el poder que ambicionaban los
discípulos de Jesús. Y también por eso, cuando el Señor le decía que iba a Jerusalén a morir en una cruz, ellos no lo aceptaban. Incluso se oponían a sus planes. Marcos capítulo 8. Vamos a Marcos 8, 31 y 32. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tal cual podríamos decir, quería tomar un lugar privilegiado, que Jesús lo dejara. Por eso que siempre, y recalcamos que Jesús no dejó ningún representante aquí en la tierra. No, Él envió el Espíritu Santo para que todos aquellos que deseen recibirlo sea dado, ¿cierto? Así que no, tanto los discípulos como en este siglo, digo yo, la ambición no es de ahora, viene de antes. Y de algunas maneras, amados hermanos, todos nosotros preferimos también a un Mesías como el que esperaban los judíos. La pregunta que nos hacemos: ¿quién quiere negarse a sí mismo y tomar una cruz para seguir a Jesús? Buena pregunta. En el fondo de nuestro ser, nosotros también deseamos poder, riqueza, fama, superioridad como ellos. Queremos un Mesías que haga lo que le pidamos, que gane nuestra guerra, destruya a nuestros enemigos y nos exalte. Un Mesías que adapte su voluntad a nuestros deseos y necesidades, que se dedique a servirnos a nosotros más que al resto de la humanidad. Y de hecho, muchos predicadores modernos, no sienten ninguna vergüenza de decirlo claramente desde sus púlpitos, y a todos los que le escuchan les prometen prosperidad, le prometen salud, le prometen riqueza, bienestar y todo tipo de éxito en la vida. Pero era evidente que Jesús no era ese tipo de Mesías que ellos esperaban, o a lo menos no se presentó así en su primera venida. En 3 ocasiones diferentes les anunció solemnemente que se dirigía a Jerusalén para morir en una cruz, no para sentarse en un trono. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles
que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hemos leído Marcos 8, también podemos repasar lo que dice Marcos 9, 30 y 31. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. El Evangelio no nos presenta una y otra vez como un siervo de Jehová, descrito por Isaías 52. Vamos al profeta Isaías, capítulo 52. Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Isaías capítulo 52, versículo 13. ¿Qué nos dice el capítulo 53, versículo 12? Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Qué venía a dar su vida para rescatar a los hombres de sus pecados? Marcos capítulo 10, versículo 45. Tenemos bastantes citas en esta tarde que son de muchísima importancia para nuestro crecimiento espiritual y para no quedarse con lo que solamente se escucha, sino lo que está escrito. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Amén. Por supuesto, también es verdad que un día volverá en gloria para sentarse en el trono de David, tal como el Antiguo Testamento había anunciado. Pero era necesario que primero viniera a salvar a los pecadores, entregándole su propia vida por ellos. Y esta necesidad era la que ignoraban los judíos. El hombre es pecador y necesita ser salvado antes de que pueda ser gobernado por un rey justo como el Señor. Así que podamos resumir este punto diciendo que en su primera venida Jesús fue un Mesías suficiente que moría para salvar a los hombres de su pecado, y que invitaba a los discípulos a venir ser a él por el camino de arrepentimiento y la fe.
pero en su segunda venida se presentará como el Rey glorioso que viene a juzgar entre el mundo con justicia y a sentarse en su trono para reinar. Su naturaleza, el Hijo del Hombre. Y llegamos a la última expresión de este versículo, que sin duda es la que más controversias ha creado. Como pregunta, ¿qué significa el título Hijo de Dios? Algunos han interpretado la afirmación de que Jesús es Hijo de Dios como si fuera un ser creado por Dios, usando una lógica humana. Deducen que alguien que es hijo de necesariamente es un ser que debe su vida a su progenitor y por lo tanto ha tenido un comienzo a su existencia, lo que implicaría necesariamente que no puede ser Dios, sino otro ser creado. Así razonan algunas religiones en nuestros días, como los llamados testigos de Jehová. Por otro lado, cuando los musulmanes escuchan a los cristianos afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, le parece una auténtica barbaridad, porque interpretan que lo que estamos diciendo es que Dios mismo tuvo relaciones sexuales con la Virgen María para engendrar a Jesús. Evidentemente, en un contexto humano podemos usar estos argumentos, pero esto no tiene nada que ver con la forma en la que se emplea el término en la Biblia en relación, mejor dicho, en relación a Dios. Fundamentalmente podemos decir que cuando los autores del Nuevo Testamento usaban la expresión Hijo de Dios, parece referirse a Jesús. No estaban pensando en la cuestión de su engendramiento. Lo que ellos entendían con el término hijo de eran que las personas participaban de la misma naturaleza de. O por ejemplo, Jesús llamó a Juan y a Jacob hijo del trueno en Mateo 3:17. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Esto no querría decir
evidentemente que hubiese sido engendrado por un trueno, sino que participaba de la naturaleza violenta y explosiva del trueno. Amén. De la misma forma, amados hermanos, debemos entender la expresión hijo de la promesa. Tenemos que ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 2. No, 28. Gálatas 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hijos de la desobediencia. Tenemos que ir a Efesios rápidamente, capítulo 2 de Efesios, versículo 2. Y los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de Dios, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Aleluya. Hijo de la ira. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciéndolo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Un segundo que me está cayendo una lágrima del ojo, me estorba para leer. Hijo de la luz e hijo del día, en primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijo del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Hijos de maldición. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos rápido a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aleluya. Por lo tanto, cuando se aplica el término Hijo de Dios al Señor Jesucristo, lo que se querría expresar es que participaba de la naturaleza divina, es decir, era una afirmación de su divinidad. Así lo entendieron los judíos, que escucharon a Jesús decir que era hijo de Dios, y por eso mismo intentaron matarle, por cuanto entendían que se estaba haciendo Dios. Lo que
indudablemente era una gran blasfemia para ellos. Juan capítulo 5, versículo 18. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Qué implica que Jesucristo o Jesús sea Hijo de Dios? Como última pregunta diría yo, el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios se reviste de una importancia enorme para nosotros, ya que nuestra salvación no depende de ningún hombre que tarde o temprano nos defraudará, sino del mismo Hijo de Dios. Ya hemos comentado anteriormente cómo era el Evangelio del César. En el primer sermón comentamos del Evangelio de César. Al fin y al cabo, aunque se creía digno realmente, era solo un hombre y como tal no pudo llevar a este mundo a su realización plena, ni mucho menos. Y desde entonces todos los gobernantes y políticos que han surgido desde que desapareció el Imperio Romano, el Imperio Romano tampoco ha logrado mejorar en nada este mundo. Quizás hoy, más que nunca, el ser humano siente una profunda insatisfacción y desencanto por la forma en la que funciona este mundo. Pero la solución no la tiene ningún hombre, solo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido ocasiones de ver que el Evangelio se centra en la persona de Jesús, el Salvador. Al llegar a la conclusión de este día, y que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, no solo un gran hombre con muchas habilidades, sin Dios, hechos hombre, habiéndole sin Dios hecho hombre, es alguien de quien podemos confiar, estando seguro de que no los va a defraudar. Amados hermanos, al poner toda nuestra confianza en el Señor, sabemos que Él no los va a defraudar.
Hoy siento bastante pausa en lo que hablo porque trato de meditar y comprender realmente, no humanamente, sino espiritualmente, todo este mensaje, todo este sermón que el Señor ha puesto en mis labios. Tenemos diferentes, el mundo tiene muchas diferentes hipótesis, pero pocos son los que escudriñan la Sagrada Escritura para poder salir de esas dudas, para no quedarse con lo que escuchan solamente, sino lo que está escrito. La Sagrada Escritura nunca ha pasado de moda, siempre está al día para servirle a todo aquel que hoy la necesita. El Evangelio de Marcos, a través de su palabra, ha tratado en esta oportunidad con cada uno de nosotros. Solo nos queda seguirle pidiendo a Dios, y para comprender el enojo de algunos y no catalogando como el Mesías que esperaban. Así que ahora le damos las gracias al Señor y le decimos: Padre amado, gracias te damos por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, como siempre, Señor, que tú abras donde están cerradas esas puertas para oír el Evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta ciudad y en cada uno de nuestros hermanos que oran por su comunidad, por su país, por su ciudad. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje para comprender y saber del Mesías que nosotros esperamos. Que no sea tarde, que sea el día más hermoso de nuestras vidas cuando encontramos y ponemos toda la confianza en Él. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te pedimos a esta hora por todas aquellas peticiones que están en tus manos, que esperamos tu respuesta en este día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, como cada lunes, hemos podido llevar la palabra del Señor a tu corazón en estas bellas palabras de vida. Y al finalizar en este día, vamos a escuchar la alabanza de Cristo vive. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra. Que el Señor os bendiga. Amén y amén. Que no dejó que el pueblo pese.
Levántate si dices creer en Dios. Confiésale con el corazón tu vida. Alábale porque eres tu Salvador. Cristo viene, es una realidad, porque lo prometió en su palabra. Cristo viene, te puedo asegurar que yo me voy con él, porque me ama. Ven que no quiero que te quedes aquí y te pierdas las bodas del Cordero, esa fiesta que el Padre ha preparado. Él va a poner en ti un corazón nuevo y va a quitar de ti